Hola, bienvenido, bienvenida a esta nueva lección del curso. En este apartado vamos a ver otro tipo de constelación, lo que se denomina constelación autobiográfica. Es una constelación muy individual que sirve básicamente para dos cosas. La principal, que es para hacer un recorrido de toda la vida de la persona que consulta, para entender sus relaciones con las personas o con acontecimientos que han sucedido en diferentes etapas de su vida. Es una constelación muy sencilla de realizar, un análisis que permite tener otra perspectiva de nuestra vida y a partir de ahí enfocarla con otra actitud. Hay que tener en cuenta que hay veces que las personas se sienten decaídas, se sienten hundidas e incluso pueden encontrar su vida sin sentido o que todo les haya ido mal. Esta es una forma de ayudar a tomar otra posición y poder encarar la vida de otra manera. Vamos a empezar con una de las formas que hay de realizarla. Tenemos varias, pero esta quizás es la más habitual y la más sencilla de realizar. En esta lección las constelaciones son ejemplos, no son de consultantes reales, porque me parece más ilustrativo hacerlo de esta manera. A la persona que viene a consultar lo primero que haremos es preguntarle su edad y luego tendrá que ir colocando una figura que corresponde a ciclos de 7 años. También podríamos hacerlos en ciclos más largos o un poco más cortos si tiene más edad. Este ejemplo es de 40 años, si tiene 70, pues podríamos ir en ciclos de 10 años. Si tiene 20 años, pues quizás podríamos ir a ciclos de 5 años. Por lo tanto, lo primero que le pediremos es que elija una figura que le represente en el momento del nacimiento. Normalmente suelen elegir una figura pequeñita, pero ya veréis en los ejemplos que también se eligen otro tipo de figuras. Posteriormente le pedimos que elija una para los 7 años, otra para los 14, 21, 28, 35, como el siguiente ciclo sería de 42, no ponemos de 42, sino que ponemos su edad actual, que en este caso son 40. Os repito que estas figuras están elegidas de una forma aleatoria y pensadas para la lección. Están muy bien colocadas, todas miran al frente del consultante y hay un orden. Una figura muy pequeñita para el momento del nacimiento. En el ciclo que va de los 0 a los 7 años no es que represente los 7 años, esta figura representa los 7 y todo el espacio que hay entre 0 y 7 años. Esta representa los 14 y todo el ciclo de vida que va entre los 7 y los 14. Y así sucesivamente hasta llegar al momento actual. Como os decía, la figura del nacimiento, he puesto una figura pequeñita. En este caso la constelación es de un hombre. La figura de los 7 años la he puesto femenina y la de los 14 ya la he puesto masculina. ¿Por qué motivo? No es raro que un niño a los 7 años todavía no tenga clara su identidad, por lo tanto que lo represente siendo un hombre con una figura femenina o viceversa, que lo represente con una figura masculina está perfectamente dentro de lo normal. Puede estar identificándose con uno de sus hermanos, puede tener un complejo de Edipo, un complejo de Electra que encaja perfectamente en este periodo de edad. A partir de aquí ya tendría que ir eligiendo, a ver, no tiene que elegirlo, no es obligatorio ni mucho menos, ¿de acuerdo? Tendría que ir cogiendo la figura con la que se siente representado con su sexualidad. A los 14 sería ya un adolescente. No hay una figura intermedia entre este tamaño y este, por lo tanto la de los 14 la podemos interpretar que está bien colocada, o si habría puesto la de los 21 tampoco estaría mal. A los 21 ya se convierte en una persona adulta, sigue siendo una persona adulta, y a los 40 algo ha cambiado, porque en el momento actual la figura que ha elegido es de un color azul. Algún cambio se ha producido entre la etapa de los 35 a los 40. Y como en todas las constelaciones, es muy importante tener la perspectiva desde el otro lado. Aquí tenemos lo mismo, solamente que ahora vemos que a la derecha está colocada 0 y vamos de derecha a izquierda.
cuando en la anterior iba de izquierda a derecha, que es lo más normal. 0, 7, 14, 21 y sucesivos. ¿Vale? Lo vemos con la anterior, iría de izquierda a derecha, que esto es lo más habitual que encontramos en las constelaciones, una panorámica general de su vida, una forma de ver todo el recorrido vital que ha tenido hasta este momento. No es la forma ideal de colocarlas, pero la inmensa mayoría de las personas las colocan de esta manera y podemos darlo por bueno, no es una anomalía ni nos está indicando ningún conflicto. Desde nuestra posición seguimos mirando mucho al pasado, pero ¿quién no hace eso? Todo el mundo tiende a mirar un poco a su pasado, a sus recuerdos, a sus alegrías y a sus frustraciones. Por lo tanto, una representación totalmente horizontal como es esta, estaría dentro de lo normal. Una vez que ha colocado las figuras, y no siempre tiene por qué colocarlas en línea, ya vais a ver en los ejemplos que no todas van en línea, puede ponerlas igual que en el resto de constelaciones, en la posición que quiera del tablero. Una vez que ya ha colocado las figuras, ¿qué haremos? Que tenga una perspectiva sobre su vida. En la parte inferior, como siempre, estaría nuestro consultante, en la parte superior estaríamos nosotros. Representará las figuras como estaban, ¿de acuerdo? No las va a tocar, excepto la que le representa en el momento actual. Y ahora la que está en el momento actual, lo que va a hacer es mirar desde su punto de vista lo que ha acontecido en su pasado. Vuelvo para atrás y antes que nada, como siempre, lo primero que le vamos a sugerir como pregunta es qué le transmite la imagen que está viendo. Primero cuando estaban todas alineadas, en la primera fotografía, la segunda que le transmite desde esta posición. Y recordar siempre es la persona la que tiene que dar sus interpretaciones. Nosotros nos limitamos a escuchar, a sugerir, a orientarle y a apoyarle, pero no le vamos a decir esto quiere decir esto, esto quiere decir lo otro. Esto solamente lo hago yo aquí en los vídeos para explicarlo. Y ahora lo que iremos haciendo es qué le transmite a esta figura, recordar siempre, hablar en tercera persona, qué le transmite a esta figura cuando mira a esta figura, que es la etapa de los 0 años. Y nos dará sus impresiones, dará sus propias impresiones, no nos las dará, se dará a él sus impresiones, sus sentimientos, sus emociones. ¿Qué le transmite esta figura cuando mira a esta? ¿Qué le transmite cuando mira a esta? Y así con todas. En esta constelación sí que podemos hacerlo a la inversa, cosa que en otras no. ¿Qué le transmite esta figura cuando mira a esta? Hombre, es difícil porque ¿qué le va a transmitir a alguien cuando nace en la etapa de 40 años? Lo mismo con 7, con 14, con 21. Pero sí que podríamos igual a partir de esta edad que le transmite para saber o para que vea cuál era su perspectiva de la vida, cómo se veía cuando era mayor. Pero bueno, esto no tiene mucho sentido, de todas formas. Lo lógico es que siempre sea esta la que se dirija al resto de las figuras. Y fijaros lo de siempre, parecen dos constelaciones diferentes. Aquí es como la está viendo el consultante y ahora es como la vemos nosotros. Y cuando elegiremos el tablero es como la verá nuestro consultante. La figura de los 0 años está aquí a la derecha y con la flecha que indica vamos hasta los 35. Habremos retirado la figura azul que estaba aquí para posicionarla frente a todas las figuras para ver todo su ciclo vital. Esta es una forma de representación. Vamos con la que sería más adecuada de todas, pero que es muy poco frecuente encontrar que alguien la prepare de esta manera. La he puesto un poquito en diagonal para que la podamos ver mejor. Realmente sería así. Aquí lo vemos un poquito más confuso. Lo ponemos en diagonal y nuestro consultante estaría aquí, en la esquina de la imagen. ¿Y qué sucedería? Que colocaría, siempre empezamos por este orden, momento del nacimiento, 7 años, 14, 21, 28, 35 y nos quedaría
la siguiente figura de los 40, pero aquí lo he dejado con 6 para no hacerlo tan extenso. ¿Y esto qué quiere decir? Que va dejando atrás todos los episodios de su vida, que va avanzando hacia adelante y que no mira hacia atrás. Así como en las otras hemos visto que tenemos un plano horizontal en el que vemos toda nuestra vida, con la que recuperamos permanentemente nuestros recuerdos, sin embargo en esta eso no sucede. Va dejando etapas de la vida atrás sin resentimientos, sin pesares y siempre mirando hacia el futuro. Yo creo que es muy poco frecuente encontrar esta colocación en una constelación. Vista de lado sería así. Aquí la estaríamos viendo de lado, 0, sucesivos hasta la edad actual. Aquí, bueno, ya os digo que es aleatorio, todos son figuras femeninas, visto desde atrás como lo vería cuando elegiremos el tablero o como lo estamos viendo nosotros. 0 años sería aquí y su ciclo vital va avanzando como todos hacemos, pero va avanzando dejando todo su pasado atrás, va quemando etapas, las va dando por buenas y las va dejando atrás. Y tenemos una nueva perspectiva ya visto desde arriba. Esta sería, la verdad es que es una constelación que queda muy bonita, pero muy poquitas veces la vais a encontrar. Aquí podríamos hacer exactamente igual que en la constelación anterior, la última figura que mire a todas las demás, darle la vuelta y que le transmite. Pero la visión que va a tener va a ser muy limitada, porque esta figura, si nosotros la giramos, solamente mirará a esta. No podrá ver todo lo que hay anterior. Es decir, que su pasado no le está repercutiendo, no le interesa. Por tanto, lo único que vería es la etapa más reciente en cuanto a la edad. Nuevamente las tenemos aquí colocadas de forma lateral. Vamos con una constelación que es muy interesante de realizar. Lleva bastante tiempo, así que cuando la hagáis, calcular que por lo menos 1 hora como mínimo vais a necesitar para realizarla. Es una constelación muy laboriosa, porque aquí es toda una vida entera. Se llama constelación autobiográfica de pérdidas y ganancias. En este caso sí que le vamos a indicar nosotros a nuestro consultante que los coloque preferiblemente en fila, pero también podríamos hacerlo de cualquier otra manera. Los puede colocar como quiera, no importa. Por lo tanto, puede hacerlos o como él quiera o indicándole nosotros que los vaya colocando en esta fila, empezando por los 0 años la primera fila y sucesivamente 7, 14, 21, 28, 35, que en este caso es su edad actual. Y ahora le vamos a decir que vaya colocando tanto a su izquierda como a su derecha, y es indiferente dónde lo haga. En este caso he puesto las ganancias a la izquierda y las pérdidas a la derecha, pero no tiene mayor importancia. Voy a daros otra perspectiva de cómo se ve. Momento actual, y por aquí atrás esta figurita es la de 0 años. Claro, aquí hay un lío de figuras, la verdad que tremendo. Aquí es cómo interpretamos todo esto. Que es que, bien, os digo, es una constelación larga, vais a necesitar, yo siempre lo recomiendo tener un bolígrafo y un papel al lado, pero en esta, sin ninguna duda, que vais a necesitar un papel y un bolígrafo porque vais a tener que anotar mucho. Entonces vamos a decir que cuando coloque la figura de los 0 años, que recuerde algo positivo, algo que le traiga buenos recuerdos de aquella época. Pues yo voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, diría, pues en la etapa de mi nacimiento, de los 0 a los 7 años, pues yo recuerdo con mucho cariño, cuando estoy de caída, pues recuerdo mis vacaciones. Pues la ponemos aquí, ganancias. Y pérdidas que recuerdan en esa etapa de 0 a 7 años. Pues aquí hay una figurita que está representada con un cilindro y dice, bueno, pues lo que recuerdo es que trataban mejor a mi hermano menor que a mí. Lo ponemos aquí. Colocaría la figura que representa a los 7 años. El orden yo os digo que no es muy importante, pero podéis hacerlo como queréis. Primero todas las figuras o vamos poniendo todos los ciclos. O dejamos que las coloque
de forma como le parezca en el tablero, porque luego la interpretación no va a cambiar, o la valoración que vamos a hacer. A los 7 años, pues le pedimos que haga el mismo recordatorio mental. Qué buenos recuerdos tiene de esa etapa, qué recuerdos no son tan agradables. En este caso nos dice, pues cambiamos de casa, fuimos a una casa mejor, con jardín, en un sitio muy bonito. Y, sin embargo, en cuanto a las pérdidas, recuerda una mala etapa en el colegio. A los 14 años, dentro de las pérdidas, pone muchas discusiones entre sus padres. Y en las ganancias pone que se fue a vivir con sus abuelos y eso le hace estar mucho más tranquilo y no sufrir las discusiones que había en su casa. A los 21 años, bueno, pues en pérdidas pone la separación de sus padres y a la parte de las ganancias se va a estudiar al extranjero. En los 28 años, en las ganancias se ha casado y tiene un hijo en esta etapa y en las pérdidas el fallecimiento de sus abuelos con los que había estado conviviendo. Y en su momento actual, dentro de las pérdidas, vamos de la etapa de 7 años atrás al momento actual, dentro de las pérdidas indica que se ha separado y en cuanto a las ganancias, pues el cariño del hijo que tiene y que vive con ella. Esto que os he estado contando no es imaginario, ¿vale? La constelación no ha sido entera, pero está sacada de un cuaderno de una paciente que me lo relató de esta manera. O sea que la explicación que os he dado es totalmente real. No están las figuras colocadas exactamente igual, pero yo digo que no hay prácticamente ningún cambio. ¿Y por qué acude esta mujer? Pues porque se encuentra mal, piensa a veces que su vida ha sido un fracaso, que no va a tener pareja, que se ve sola, se ve muy decaída. Entonces lo que se trata ahora es de darle una nueva perspectiva de su vida. No todo es tan dramático. En todas las vidas hay acontecimientos que son agradables y acontecimientos que son menos agradables. Yo no suelo decir de acontecimientos positivos y negativos, porque son positivos o negativos dependiendo cómo los miremos, exactamente igual que agradables o desagradables. Vamos a ver diferentes perspectivas. Esto es como se vería todo de un lado. Luego pondríamos paciente para que los vea todos. Y ahora lo que vamos a hacer es darle una colocación. Y la vamos a pedir que lo haga ella o lo podríamos hacer nosotros. Pero recordar, es su vida y siempre es mejor que lo haga ella. Entonces, debe poner todos los acontecimientos que considera positivos y negativos, todas las pérdidas y ganancias, y a ser posible que las vaya poniendo en orden, las pérdidas y ganancias que tuvo a los 0 años, a los 7, a los 14, a los 21, a los 28. Y una vez que ha colocado sus pérdidas y sus ganancias, debe colocar su ciclo vital, empezando por la izquierda, 0, 7, 14, 21, 28, y ella debe colocarse en esta posición, o la colocaremos en esta posición, mirando de frente a todas las figuras. Vamos a verlo desde la otra perspectiva, como lo vería desde atrás. Aquí la verdad parece todo un caos lo que vemos desde atrás. Estamos mirando el pasado y parece un caos, pero sin embargo, si lo vemos de aquí no se ve tanto caos. Se ve mucho amontonamiento, pero no tanto caos. ¿Qué objetivo tiene el que tenga esta perspectiva? Está viendo su ciclo vital, su pasado, al fin y al cabo, y su pasado está con todo esto, todas sus vivencias, y son las que le han hecho estar aquí hoy. Y lo que tiene que ver es que dentro de que había cosas que consideraba negativas, también había muchas cosas que eran positivas, y todo esto forma parte de su ciclo vital. Es indisoluble, no puede estar renegando de su pasado, ni puede estar peleada con su pasado, ni estar solamente mirando la positiva. De la parte negativa, lo que tiene que hacer es extraer las conclusiones que le permiten mejorar y que le han ayudado también a ser la persona que es hoy, con sus limitaciones y con sus virtudes. Es una constelación realmente interesante porque desde el momento
que tiene esta otra perspectiva, su actitud cambia, pero de una forma radical. Os animo a que la hagáis, que probéis. Incluso es una autoconstelación que la podéis realizar vosotros mismos. Os ponéis en cada una de vuestras etapas de la vida, ponéis vuestras pérdidas, vuestras ganancias, luego hacéis todo este reordenamiento y veréis toda vuestra vida en una fotografía. En este caso, nuestra consultante tiene 35 años. En una sola fotografía podemos ver nuestra vida entera. Algo realmente interesante y que difícilmente lo podemos hacer de otra manera. Y ahora vamos con la tercera forma de constelar en cuanto a las autobiográficas. Volvemos a colocar, o vuelve a colocar, las figuras en orden de edad: 0 años, 7, 14, 21, 28 y 35. Y ahora vamos a poner un acontecimiento o una persona que considera que perturba su desarrollo personal, que impide una evolución positiva, satisfactoria y que le llene de felicidad. Con esto no vamos a hacer que todo el mundo sea totalmente feliz, pero vamos a ayudarles a que puedan tener otra imagen, que cojan las riendas de su vida y vean las cosas de otra manera. ¿Qué acontecimientos o personas podemos poner? Pues aquí vamos a poner, por un ejemplo, porque este sí que es un ejemplo que yo voy a recrear, es la figura de su madre. Considera que su madre ha influido mucho en su vida, o bien porque no ha estado, porque falleció siendo ella muy pequeña, o porque considera que es una madre muy dominante. Lo mismo valdría para el padre, ¿de acuerdo? Mira, ¿qué tiene que hacer? De cada una de ellas, mirar hacia, en este caso, la figura que hemos elegido de una forma aleatoria que representa a su padre o a su madre. Tiene que mirarlas, esta sería la otra perspectiva. ¿Y qué siente este niño de 0 años cuando mira a su padre? ¿Qué siente esta niña de 7 años cuando mira a su padre? ¿Qué siente esta niña cuando mira a su padre? Y así hasta el momento actual. Podemos sustituir esta persona por un acontecimiento. Un acontecimiento podría ser pues, el fallecimiento de un ser muy querido, podría ser un cambio de residencia, podría ser estar internado en un colegio, algo que suele crear bastantes conflictos. Vamos a poner que a nuestra persona la llevaron interna a un colegio con 7 años. Evidentemente, de la etapa de los 0 a los 7 años no hay nada que preguntar porque todavía no estaba ahí. Pero ¿cómo se sentía a los 7 años mirando al internado? ¿Cómo se sentía a los 14 mirando al internado? ¿Y cómo se siente hoy mirando el recuerdo de ese internado? Son cosas que si están generando tensión hay que repararlas. Esta sería la perspectiva que tendría cómo se siente esta figura mirando, bueno, esta no, es la de 0 años, cómo se siente esta figura mirando al internado. Sucesivamente se la pondríamos también de la derecha, se la pondríamos de la izquierda para que tenga el máximo de perspectivas posibles. Espero que vayáis aprendiendo ya mucho de constelaciones, una forma muy diferente, muy poco habitual de trabajar, pero que, como os he dicho antes, ayuda muchísimo a tener otra perspectiva de nuestra vida, a enfocarla desde otro ángulo y siempre, de verdad os lo digo, ayuda a ser más felices. Nos vemos en los ejemplos prácticos que tenéis y en la siguiente lección. Un fuerte abrazo.